Anna Picker, directora de Amnistía Internacional para las Américas, se ha puesto los guantes contra Nayib Bukele. La enérgica dama ha asegurado que el presidente salvadoreño ha instalado un régimen antidemocrático que vulnera todos los derechos. De paso, comparó la situación actual del país con la guerra civil que asoló a la nación entre 1980 y 1992. Consolidado para el venidero proceso electoral presidencial en febrero de 2024, Bukele, sin rivales a la vista, certifica su aplastante popularidad. La reelección se da por descontada. No obstante, las ONGs quieren enturbiar el proceso. Picker y su organización le declaran la guerra a Nayib Bukele. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La seguridad no puede conseguirse a costa de violar derechos humanos. Así comenzó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Anna Picker, entrevistada por el portal RFI. La señora criticó con contundencia las políticas de seguridad de Nayib Bukele, tachándolo de medidas que violan los derechos humanos. Estas detenciones masivas se producen muchas veces sin que haya ninguna justificación ni evidencia, acusó la ONG. Según el informe que emite Amnistía Internacional, desde el inicio de la lucha contra los grupos delictivos organizados, 74.000 individuos han sido detenidos y sentenciados sin fórmula de juicio. Nayib Bukele, en un enfrentamiento frontal con las bandas organizadas, ha dado un vuelco a las políticas de seguridad. Un modelo que ha logrado, bajo la impronta del Estado como ente que consagra la libertad individual y colectiva, contener el dominio de la delincuencia organizada, capturando a sus principales cabecillas y operadores, sometiéndose a un régimen carcelario severo. Esta situación ha sido aprovechada para orquestar una campaña de descrédito, principalmente acusando a Bukele de destruir la democracia. Algunos de los elementos que identificamos tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a la asociación, señaló Picker. Además afirmó que el informe confirma el estatus de 300 individuos desaparecidos y casi 200 personas que han perdido la vida bajo custodia policial. En efecto, sin detallar en qué se fundamentan tales cifras, la ONG agregó que, retrocediendo a la época de la guerra civil, el país vive una crisis democrática. En los primeros días del mes corriente, Amnistía Internacional publicó un informe que denuncia el preocupante deterioro de los derechos humanos. El documento termina con una interrogante. ¿Estamos ante el fin de las pandillas, pero también ante el fin de los derechos humanos en El Salvador? Dicen que vivimos una dictadura, dijo Nayib Bukele, desmintiendo las campañas mediáticas de los monopolios comunicacionales y ONGs. Pregúntele a quien quiera. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar. Es totalmente seguro, recalcó Bukele. Sin palabras para negar la popularidad del líder salvadoreño, fruto de una política frontal contra la delincuencia organizada, ha pavimentado el camino para la reelección. Las autoridades judiciales dieron por legítima la candidatura de Bukele. Gallup, por ejemplo, en un sondeo sobre los políticos más populares de la región, certificó que Bukele es el dirigente mejor valorado por su pueblo. Un 85% de aceptación a su gestión. Pero no solo en El Salvador. Según la encuestadora antes citada, la aceptación de Bukele en toda la Patria Grande razona el 75% de simpatía. Cuando tú sustituyes la violencia de las pandillas por la violencia que comete el Estado, en definitiva, estás continuando una situación de inseguridad, agregó la dama. En teoría, la violencia es un atributo del Estado. De no ser así, se hace innecesaria la existencia de la policía o el ejército. Pero los liberales globalistas consideran que hay que dejar entonces a los maleantes actuar. Ciertamente, los maleantes tienen derechos humanos. No obstante, las víctimas también, siendo el Estado el garante, en última instancia, de la defensa de los derechos humanos.
El Estado debe decidir en favor de las víctimas, no de los victimarios. Estos deben recibir una sanción proporcional a sus delitos. ¿Quién los sanciona? El Estado, por supuesto. Pero eso a los ONGeros neoliberales les cuesta entenderlo. Para ellos, los derechos humanos solo los viola el Estado, jamás un particular a otro particular. Por ende, el Estado sí comete esas violaciones, mientras los individuos no. Al Estado hay que reducirlo por autoritario, y al individuo, por liberal, hay que dejarlo a sus anchas. Por cierto, un recetario que empieza a cuartearse. En un país que por mucho tiempo gozó del poco atractivo título del país más violento del mundo, con una tasa de homicidios para 2019 de 37 por cada 100.000 habitantes, en el año 2022 se redujo a 17. Bukele anunció que en el transcurso del año 2023, la tasa de homicidios bajó aún más, hasta llegar a 2.3 por cada 100.000 habitantes. El año 2022 marcó un crecimiento de la economía salvadoreña de un 2.5%, gracias al aumento del turismo y las remesas. El déficit fiscal cerró en un 4.6% en comparación al 5.7% del año precedente. Según datos oficiales, el gobierno ha cancelado fielmente los vencimientos de los bonos que en los últimos meses han revertido su caída. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas con todas las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales, sin titubear en ningún momento, asimismo haremos contra la corrupción administrativa, prometió en un encendido discurso Bukele adelante de la Asamblea Legislativa del país en su discurso de balance por el cuarto año de gobierno que lidera. En ese marco, la reforma del Estado salvadoreño parece ser la bandera de Nayib Bukele para abordar su posible segundo mandato consecutivo en las elecciones de febrero de 2024. Siendo así, Bukele plantea una reforma del sistema administrativo, rebajando de 242 alcaldías actuales a solo 44. Incluye también una rebaja de 84 a 60 diputados a la Asamblea Legislativa. Según lo expuesto por el mandatario, la corrupción administrativa no es un asunto solo de funcionarios corruptos. Es una estructura burocrática clientelar, motorizada por toda clase de vicios, corruptelas y relaciones con el bajo mundo. En otras palabras, Bukele apunta al sistema de corrupción en su conjunto. Con números en la mano, el joven presidente demostró que su política contra la delincuencia, que ha llevado a más de 40.000 individuos asociados a las pandillas a la cárcel, ha logrado por vez primera en décadas un ambiente de paz en las principales ciudades del país e inclusive una sensible mejora en los signos macroeconómicos de El Salvador. El año 2022 marcó un crecimiento de la economía salvadoreña de un 2.5% gracias al aumento del turismo y las remesas. El déficit fiscal cerró en un 4.6% en comparación al 5.7% del año precedente, según datos oficiales. Cosas que los ONGeros no pueden ocultar. 3 misiones de investigación y 83 entrevistas han determinado que detrás del velo de popularidad de Bukele, El Salvador vive una profunda crisis democrática. Subrayó la incansable dama. Comentó que todos los caminos confluyen en la reelección de Bukele, ilegal según ella. Hasta ahora, en El Salvador, las organizaciones de derechos humanos no han tenido que cerrar como en Nicaragua, aseveró Noah Bullock, presidente de la ONG Cristosal. Sin embargo, hay un acoso administrativo. Hay un acoso hacia defensores de derechos humanos, acusó el activista. No obstante, estas ONGs tienen mala memoria. Hace solo un año, la nación centroamericana vivía encerrada en su propio territorio, debajo del yugo de poderosas mafias nacidas al calor de las políticas neoliberales. Por cierto, impuestas por diferentes gobiernos luego del fin de la fatídica guerra civil. Nunca se cumplió con las víctimas de la guerra. Se hizo una paz que, por nombre, fue lo único que cambió al periodo bélico. La señora Picker y compañía podrán brincar y saltar,
El Salvador ha tomado sus decisiones soberanas. Combatirá, sin prejuicios ni permisos de ningún tipo, contra los elementos que causen daño a la estabilidad del país. Cero chantajes de las organizaciones multilaterales y ONGs. Entonces, Amnistía Internacional y la señora Picker han declarado la guerra. Pues, otra más que perderán. Nayib Bukele está sobre ruedas para la reelección. Es más, poco le ha importado los devaluados pronunciamientos de estos entes. El trabajo habla por él. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.